Ya, bienvenido, Bastián. Felipe. Ya, seguimos entonces. Esta, este, estas últimas técnicas de pintura las estoy haciendo porque es necesario que las aprendan. Igual como que de repente yo podría saltarme a enseñarles lo que tiene que ver, directamente lo que tiene que ver con el texto, pero es importante que vean las diferentes alternativas que hay para terminar de colorear bien nuestros dibujos. Entonces tenemos ahí la sombra también de la niña sobre el suelo. Por ahí abajo puede haber una sombrita para la casa. Por aquí también, esta vez voy a andar más rápido, voy a hacer una sombra de un solo color para la vegetación. Ahí sí. Y ahora pasamos a colocar una sombra que sea mucho más oscura para los elementos que se encuentran más cerca. Como por ejemplo por ahí, este cañón. Por ahí puedo colocarle algo más de sombra a la niña. Ya, por ahí. Vamos a girar un poco la página. Y vamos a pintar la sombra a este lado. Lo mismo por acá. A ver, vamos a volver a girar. Y por ahí sí, lo mismo acá, con estos arbustos, como están más cercas, obviamente esta sombra más oscura le viene bien. Ya, y por último vamos a colocarle vamos a resolver algunos problemas de color que quedaron en las capas de más abajo. Por ejemplo, acá tengo que colocarle algo de brillo al pasto y sombras. Tengo ahí. Y con este pincel, pero más pequeño, le voy colocando textura de pasto. Y ahí conseguir la textura y vamos a hacer lo mismo acá. Ya está en otra capa, acá.
Entonces, ahí estaríamos listos. Me falta pintar acá arriba más solamente. Algunos elementos como la falda del color que realmente tiene que llevar. Y como está todo separado en capas, se me hace fácil, pinto, ¿cierto? Y las sombras, las líneas y otros elementos que se encuentran ahí mismo quedan exactamente igual, no tienen mayor problema. Sacamos el color también del chaleco y pintamos acá como que la niña duerme con el mismo chaleco con el que sale a la calle. Y la parte de adentro podría ser de un color más rosa. Por ahí y por aquí. Por ahí sí. Y por último, ahora sí que es lo último, vamos a colocarle niveles de brillo a nuestro dibujo. Ahí en el ojo, aquí en la piel también, aquí en el rostro. Aquí también con la niña. Aerógrafo. Para darle un brillo ahí en el rostro. Y ahí estamos. Y ahora sí estamos listos. Y ahora sí vamos a pasar a la tan ansiada etapa de colocarle los globos de texto. Ya. Vamos a comenzar entonces y vamos a crear una capa nueva. Acá arriba, una capa arriba de todas las demás capas, esta va a ser la capa que va a mandar. Nosotros vamos a hacer un cuadro para empezar, que como yo les había contado en las clases anteriores, el cuadrado siempre representa a una voz en off o un relator, alguien que va contando la historia. Y el cuadrado lo podemos hacer de muchas formas, hay distintos estilos, pero yo para hacerlo de una forma un poco más atractiva, que se vea más bonita, lo primero que hago es colocar el texto y después coloco el cuadro para que el cuadro o el globo se adapte al texto que yo voy a escribir. Entonces, acá con la letra T, que esta letra T significa herramienta de texto, yo voy a hacer, a ver, ya, letra T, algo extraño, a ver, voy a sacar ese de ahí. Algo extraño está pasando. Ya, bueno, entonces voy a dejar el texto para el final y voy a hacer el cuadro. Pero el cuadro lo puedo hacer con distintas herramientas. Aquí, por ejemplo, tengo un cuadrado que yo lo voy a pintar de color azul, con líneas azules. Ah, perdón, salió con blanco.
con un azul oscuro. Y acá voy a seleccionar el grosor de la línea de mi cuadro que yo voy a dibujar. Ahí está. Puede ir ahí, puede ir ubicado aquí. Preferentemente se trata siempre de colocar en un lugar donde no cubra las partes importantes que se ven en el dibujo. Por ejemplo, si de repente hay un elemento que es muy importante para la historia, no lo deberíamos tapar. Ahí, por ejemplo, yo voy a hacer, hice esto, ¿cierto? Con este cuadrado y lo voy a rellenar con un tono un poco más claro con el bote de pintura. A ver. Voy a apagar todo lo que está alrededor para que pueda rellenarse de forma correcta. Ahora sí, relleno y está listo. Ahora vuelvo a prender. Ahí sí, tenemos todas las líneas. Y arriba, a esta capa le voy a bajar la opacidad. Ahí. Y el cuadro va a servir para colocar texto, pero va a quedar semi-transparente. Y así no me va a tapar o a cubrir tanto los dibujos que yo quiero mostrar de mi cómic. Ya, entonces tenemos el cuadro de presentación que nos va a decir, de introducción, que nos va a decir el lugar y la fecha en el que ocurre la historia. Y después vamos con los globos de texto. Ahora sí, esto lo vamos a hacer en una capa aparte porque estos realmente van a... ver, pero con negro, con el color negro. Esto realmente... A ver, estos realmente van a ser blancos, no van a ser transparentes como el otro que acabamos de ver. Ahí tenemos uno. No, definitivamente esa no era la solución. Aquí tenemos esta herramienta para hacer líneas perfectas. Pero me voy a cambiar de lápiz a ver si funciona con este. Tampoco. Vamos a buscar otro lápiz o pincel que sea más adecuado para este. Ahí sí. Ya. Entonces vamos para atrás, vamos al círculo, vamos con las líneas para el globo. Después vamos a borrar. Y borramos. Está listo. Vamos a rellenar con el bote de pintura. Y con blanco. Y nuevamente vamos a tener que apagar las capas que estaban más atrás.
Ahora sí. Vamos a ver si funciona. A ver. Aquí tengo un enredo un poco con las capas. Esa línea azul de arriba, no sé de dónde proviene. Ahí está. Ya. Ya está. Con goma. Entonces, vamos a intentar de nuevo con el bote de pintura, pero por algún motivo se sale el color y no cierra completamente. Vamos a probar de nuevo tratando de cerrarlo lo mejor posible. La línea. No, el pincel era el que no servía. Vamos a buscar una pluma. Tampoco. Tampoco funciona.
tampoco funciona en esta otra capa. Ya, pero mientras tanto vamos a seguir avanzando y después vamos a resolver el tema del relleno. Entonces, aquí la niña se va a levantar y lo primero que va a hacer, bueno, en vez de hablar, ella se va a imaginar una conversación. Y esto lo conseguimos gracias a esta línea. La hago solamente con el lápiz. El pensamiento, ¿cierto? O la imaginación, o lo que el personaje se está imaginando, siempre se representa con una nube. Tenemos eso. Acá vamos a hacer otro círculo. Vamos a hacerle también las líneas. Ahí sí. A ver, vamos con la goma. Por ahí y por ahí. Y por último, acá. Otro globo pequeño. Esperen un poco. Ya. Ya estoy con la goma. Ahí están las líneas y vamos con la goma nuevamente. Vamos a borrar esta parte interna. Entonces tenemos listos los globos, ¿cierto? Y donde vamos a ir colocando cada espacio de texto. Vamos ahora a ver si lo podemos rellenar. Ya, en ese no pasa nada. Se está rellenando, tampoco. Tampoco funciona. Vamos a mover un poco esta herramienta para poder ver todas las capas. Ahí sí, ahí están las sombras. Ahora sí. Ya, entonces esto lo tenemos que rellenar. Si apago, acá arriba entonces tenemos las herramientas de texto.
algún motivo no estamos rellenando con blanco, con el bote de pintura. Ahí está. Ahora sí. Se supone que está cargando. Acá abajo dice rellenar 50. No sé por qué está tan lento el computador, por qué se ha pegado tanto. Si este programa fluye relativamente fácil y rápido acá. Se demoró un montón y quedó igual, no pintó nada. A ver. Pero lo podemos resolver con pincel entonces. Una vez que lo tenemos todo seleccionado, vamos aquí a la pluma, que es el pincel que nos permite pintar de forma más completa, sin medios tonos, rellena bien. Ahí sí, vamos a agrandar el tamaño y rápidamente vamos a rellenar. Y entonces, un atajo, que es la varita mágica, esto que ustedes ven acá, esta herramienta, que es como un palito con un solcito, hacemos clic y queda seleccionado. Volvemos al pincel y pintamos y rellenamos de blanco. Le paso varias veces para que se borre por completo todos esos medios tonos verdes que se están viendo transparentes. Ya, ahí está. Y vamos a rellenar lo demás arriba. Lo mismo, vamos a la varita mágica. Que nuevamente se está pegando. Esperemos un poco. No sé si será por el internet, chicos. Pero la verdad no entiendo qué pasa. Está pegado, está pegado. Y no quiere despegarse. Ahí está cargando y no se despega. Chicos, cada vez que tenemos esta clase de cómic, algo extraño sucede. O se pega el PC, o se cae el internet, o las herramientas. No sé qué es lo que pasa. Ya, ahí se pegó. No, está pegadísimo. Pero chicos, ¿van claros hasta el momento, cierto? ¿O hay alguna duda? ¿Alguna Yo sí pregunta? voy claro.
Igual. Ya, bien. Se pegó el programa. A ver. Ya, mientras, yo creo que el programa se pegó y no va a volver. Pero, bueno, como estamos en... Bueno, como yo les estaba contando, también les quería mostrar un poco sobre guión. Y antes de que se nos acabe el tiempo, vamos a ver un cortometraje para que puedan ustedes comprender algunas cosas de cómo o los elementos más importantes a la hora de que ustedes quieran hacer una historia, ya sea que la quieran hacer para cómic o para animación, esto les va a servir de mucho. Y les va a ayudar a comprender cosas que a lo mejor son obvias, pero uno no las entiende bien hasta que se las explican. No, se pegó y no vuelve más. Hasta que se las explican de la forma que yo lo voy a hacer. Ya vamos entonces a ir a ver el cortometraje. Dejar de presentar estaría en... Ahí, ya. Ya, esto es lo último, chicos. Antes de que terminemos la clase, vamos a ver un poquito de cuáles son los elementos principales que estructuran una historia o un guión. Vamos a ver un ejemplo ahora y en la próxima clase vamos a ver varios ejemplos más para que esto quede bien claro para ustedes y lo comprendan al 100%. Vamos acá, compartir. Ya, vamos a ver un cortometraje que se llama Fear, que Fear significa en inglés miedos. Y esta historia nos va a contar para qué sirven los miedos. Primero vamos a ver la historia y después vamos a hacer el análisis de su guión. Un cortometraje de animación 2D, como las animaciones que nosotros estamos haciendo también. Bueno, esto que estamos viendo nos sirve tanto para animación como para cómic. Bueno, esas cositas negras que ustedes ven, esos son los miedos. Y nuestro personaje principal se da cuenta que él no tiene miedo hasta el día en que le ocurre un accidente y ahí recién adquiere por fin su propio miedo, ¿cierto? Y como van a ver aquí, la moraleja de la historia nos enseña que los miedos nos sirven para algo y son una herramienta de supervivencia. Los miedos siempre van a estar despiertos ahí para poder salvar. Y al final llegamos a los créditos y todo eso. Bueno, eso era lo que era la trama de la historia. Pero vamos a hacer un análisis de cómo se hace el guión y como regla general, chicos, para todos los guiones, no solo de cortometraje o de cómic, sino también para los de películas, de series, de todo tipo, todos se dividen en tres partes. Primero está la introducción, después viene, o sea, primero está la introducción, donde nosotros conocemos el escenario, el lugar, los personajes principales o los secundarios, y en esa introducción nosotros nos sumergimos en la historia conociendo
la época, el clima, el lugar y otros detalles más que aprendemos o que percibimos de forma automática al comienzo. Esa es la introducción. Después viene el desarrollo, donde el problema planteado en la introducción comienza a desarrollarse y elaborarse, ¿cierto? Comienza a avanzar la trama de nuestra historia hasta llegar a la última parte, que la última parte es el desenlace. Y en el desenlace nosotros encontramos el final y es donde se resuelve el problema planteado en la historia. Entonces, los guiones se dividen en tres partes principales que son la introducción, el desarrollo y el desenlace. Y vamos a analizarlo aquí, ahora, viéndolo lento. Y esta temática o esta forma de estructurar el guión se utiliza para todas las historias. Y esto obviamente es para que las historias tengan una narración que sea entretenida para el espectador y no resulte ser un montón de imágenes sin sentido. Porque, por ejemplo, cuando ustedes ven una película que no les gusta o que no la entienden, es probablemente porque esa película tiene un problema dentro de su estructura, de la estructura que yo les acabo de mencionar, que es introducción, desarrollo y desenlace. En el caso de este cortometraje, en la introducción vemos aquí la ciudad, ¿cierto? Una gran ciudad, varios personajes, una ciudad grande, altamente poblada, a plena luz del día. También ese conocemos el escenario. Aquí conocemos al personaje principal. Vemos que él está jugando con el teléfono, ¿cierto? Aquí vemos los miedos por primera vez. Vemos a otros personajes. Vemos a un segundo personaje que va caminando por la calle con su miedo. Y aquí finaliza la introducción. Eso es toda la introducción. Conocimos el escenario y los personajes. Y pasamos ahora al desenlace. Al desarrollo. En el desarrollo vemos al primer personaje con miedos. Y este personaje tiene miedo o pánico a hablar en público. El miedo lo vence finalmente y no puede ser su relato. Ahora tenemos a un personaje femenino que tiene miedo al encierro, ¿cierto? Es claustrofóbica y cuando se ve atrapada en un ascensor, ese miedo se dispara, crece hasta poder dominarla por completo. El tercer personaje de nuestra etapa de desarrollo es una persona grande que teme a las ratas y es imposible que pueda superar ese miedo. Y tenemos a nuestro personaje principal percatándose de que él no siente ningún tipo de miedo y no tiene ningún miedo. Pero de repente le ocurre un accidente y entramos al desenlace de la historia. Aquí se desenlaza y nosotros nos aprendemos o nos podemos percatar de que nuestro personaje sufrió un accidente por no contar con un miedo, ¿cierto? El cual en esta siguiente escena y la última logra salvarle la vida gracias al miedo. Y una vez que está lista la moraleja, que es el final de la historia, que es una historia que termina con moraleja, pueden haber distintos tipos de final, triste, feliz, de todo tipo, pero en este caso es una con moraleja, después vienen los créditos y esto significa el fin de la historia que nosotros estamos viendo. Chicos, eso a grandes rasgos, y se nos está acabando el tiempo, se nos va a cortar en cualquier momento, pero esta última parte la entendieron bien, chicos, o le quedaron dudas todavía.